Estas son las noticias de Venezuela. El diario 2001 de Caracas titula "El negro va tranquilazo a los 200K". Están refiriéndose al dólar paralelo o dólar negro, que está en 190.020 bolívares de aquellos que llamaban soberanos, directo pues hacia los 200.000 bolívares. Y si nos ponemos a agregarle ceros, ya usted tendrá pues una idea. En medio de este proceso terrible, Nicolás Maduro promete atajar lo que él llama una especulación brutal. Prometió que después de la pandemia se activará la economía real y lo más importante son los alimentos y las medicinas. Y pidió apoyo a la clase obrera por si tengo que tomar medidas contra esos especuladores. A todas estas, Juan Guaidó sigue avanzando, sigue adelante con su plan para ayudar con $100 por persona en el sector salud. En el diario El Nacional hay toda una guía, en el Nacional de Caracas, en su edición virtual, porque ya no sale en papel. Juan Guaidó dio a conocer ayer los pasos a seguir para que los trabajadores de la salud opten por la ayuda económica de $100 mensuales. En Twitter, el presidente de la Asamblea Nacional indicó que la plataforma para el registro estará disponible hasta el 1 de mayo. Debe enviar un mensaje por WhatsApp ingresando al link que está allí en el Nacional, y a partir de allí pues le van dirigiendo todos los pasos a seguir para poder optar por estos $100. El 22, Venezuela será el centro de discusión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El comisionado para Naciones Unidas del gobierno interino de Juan Guaidó, el diputado Miguel Pizarro, anunció que se realizará una sesión privada en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el cual uno de los puntos de discusión será Venezuela. Los vínculos del régimen de Maduro con grupos irregulares y actividades ilícitas, la emergencia humanitaria compleja, la violación de derechos humanos y el colapso económico del país son parte de los temas tocados. Asimismo, la delegación de Estados Unidos hablará de las razones de la operación militar que han desplegado en las últimas horas. Hoy la realidad de Venezuela será nuevamente discutida en organismos multilaterales por parte de Estados miembros. Los países democráticos le recordarán a Samuel Moncada, el representante de la dictadura de Maduro en las Naciones Unidas, y a sus aliados la realidad que vive el país por culpa del régimen que apoyan. Eso lo declaró ayer, antes de esta reunión del Consejo de Seguridad. Mientras en Venezuela los ánimos continúan muy caldeados. Leo, por ejemplo, en el portal Su Noticiero: saqueos y protestas en el estado Sucre dejan al menos 7 heridos. Ayer se reportaron varios saqueos a los comercios de Cumanacoa, en el municipio Montes del estado Sucre, y protestas ante una presunta especulación en los precios de los alimentos. Algunos comerciantes lograron cerrar sus santamarías, mientras otros sufrieron abusos de los pobladores de la zona. También reportaron varias carnicerías y polleras vandalizadas ante la tensión del aumento en los precios. El diputado de la Asamblea Nacional, Robert Alcalá, informó que los hechos provocaron 7 heridos, entre los cuales se encuentran 3 hombres, 2 mujeres y 2 adolescentes. Las heridas incluyen fracturas y presuntamente una de bala. Hay otros heridos que se niegan a ir al hospital ya que temen ser detenidos. Era un tuit, traía una noticia terrible. Por una mortadela fue que se inició todo esto. Así como lo escucha usted, por una mortadela. Así son los niveles del hambre, ¿no? Leo acá aquí en Efecto Cocuyo, dice Elliot Abrams: un acuerdo para un gobierno de transición sin Maduro es más posible que nunca.
un avance. El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, afirmó que la propuesta realizada el 31 de marzo sobre un marco para una transición en el país ha abierto el juego y ha cambiado la conversación. Percibe como positivo el hecho de haber recibido preguntas de ciertos sectores. Abrams sostiene que, a diferencia de 2019, hay una mayor presión sobre el gobierno chavista y esto sugiere que un acuerdo negociado para un gobierno de transición sin Maduro es más posible ahora que nunca. Es una cita textual. Abrams también dejó claro a sectores de la oposición que cuestionan a Juan Guaidó que el presidente de la Asamblea Nacional es el hombre central del movimiento democrático de Venezuela. A 3 semanas de haber presentado la propuesta, ¿hay algún avance? Y dice Elliot Abrams, yo creo que sí. Fue evidente que el régimen iba a negar todo en un día, pero no es lo importante. Lo que es importante son las discusiones privadas dentro del ejército en el país, y nuestra impresión es que mucha gente está pensando en el plan. Hemos recibido muchas preguntas. Mi impresión es que la propuesta ha cambiado la discusión y eso es lo que queríamos. Y importante subrayar el espaldarazo, el respaldo pleno que se le da a el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en todo esto. Sobre todo es una advertencia a los otros sectores de oposición que adversan a Juan Guaidó. El reloj indica en este momento las 7:14 de la mañana. Noticias de Latinoamérica. Rafael Echevarne, director general para América Latina y el Caribe del Consejo Internacional de Aeropuertos, aseguró que hubo una reducción de más de 40 millones de pasajeros en las instalaciones aeroportuarias de la región durante el primer trimestre del 2020. Calcula que esta disminución causada por la pandemia del coronavirus representa pérdidas económicas cercanas a los $700 millones. Sin embargo, dejó claro que los aeropuertos siguen abiertos. El gobernador del estado brasileño de Sao Paulo, João Doria, anunció un plan para una salida gradual y segura de la cuarentena adoptada desde el pasado 24 de marzo y que será puesto en marcha a partir del 11 de mayo en la región más poblada y afectada por el coronavirus en el país. Ni la política ni la economía se anteponen a la salud y serán los criterios de la ciencia y la medicina los que determinarán los protocolos para definir el orden de los sectores que reanudarán sus actividades y que serán detallados el 8 de mayo, dijo en rueda de prensa el gobernador João Doria. Por otra parte, siguiendo en Brasil, el canciller denuncia el uso del virus para implantar el comunismo. Ernesto Araújo cargó contra la Organización Mundial de la Salud y dijo que se usa la pandemia para construir un mundo sin libertad. Parte de la llamada ala ideológica del gobierno de Jair Bolsonaro, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, cargó duro contra la OMS y lo que denominó como el comunavirus, un agente patológico que nos hace despertar nuevamente, dice, para la pesadilla comunista. Por otra parte, Argentina confirmó que se acoge al periodo de gracia de 30 días por un vencimiento de interés de 3 bonos de deuda que debía afrontar hoy, a la espera de llegar a un entendimiento con acreedores privados para reestructurar títulos emitidos bajo legislación extranjera por $66.239 millones. Y tenemos que en Perú ya hay casi 20.000 contagiados y se superan los 500 muertos por la pandemia. En otra parte, se lee la gestión del ministro de Salud chileno fue objeto de análisis del medio estadounidense Bloomberg, el cual describió tanto las medidas y objetivos del gobierno como las preocupaciones que éste presenta para algunos especialistas. En una columna
titulada Chile traza nuevos caminos con cuarentenas dinámicas y su carné de inmunidad, el polémico carné de inmunidad, la agencia Bloomberg explicó que el país, el más rico de Sudamérica, se trata de una nación en vías de desarrollo con el 30% de su fuerza de trabajo en el comercio informal, el cual está trazando un plan de batalla único que hasta ahora, de todas formas, ha probado ser exitoso. En el Clarín de Buenos Aires viene la fotografía del gran Marcos Munstock. Marcos Munstock era del luthier el que hablaba, el que con una voz así muy melodiosa decía, según algunos autores, pues se nos fue. El adiós a un artista exquisito, símbolo de Le Luthier, protagonista de los desopilantes contrapuntos con Rabinovich y notable locutor, murió a los 77 años. Y su fotografía está en buena parte de los diarios hispanoamericanos. Ahora, el titular importante en el Clarín alarma por la aparición de contagios masivos en otros 2 geriátricos de la ciudad. 144 infectados, 8 muertos, ya llegó a 3.288 la cantidad de contagiados y el total de víctimas en la Argentina es de 159. Y tenemos en el Excelsior de Ciudad de México, donde también está la fotografía de Murdoch, habrá 622,000 millones de pesos extra para librar la pandemia. Esto mientras en el antetítulo nos dicen que el gobierno de López Obrador refuerza las medidas de seguridad. El gran titular en el Comercio de Lima, el 52% ha percibido en casa problemas emocionales. Expertos señalan que es normal el aumento de situaciones de estrés y ansiedad. Esto según una encuesta reciente. El reloj indica en este momento 7:19 de la mañana. Esto es Día a Día desde Miami para el mundo. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Vamos a comenzar nuestra agenda del día de hoy abordando las palabras, la rueda de prensa de ayer del presidente Trump, quien ayer se enfrentó, para variar, al doctor Anthony Fauci, al doctor que preside los CDC, y además nos dio una situación, dio las declaraciones sobre el proceso para paralizar la inmigración a Estados Unidos. Esto lo vamos a abordar con Alejandro Rincón, el corresponsal de NTN 24 en la ciudad de Nueva York. Vamos a ir a Santiago de Chile para abordar el tema del carnet de inmunidad y las llamadas cuarentenas dinámicas. Y hasta dónde va a llegar el tema del carnet. Lo cierto es que según el Financial Times, la crisis del coronavirus ayuda a revivir la suerte de Piñera. Esto lo vamos a abordar con Jorge Gómez Arismendi, investigador senior de Fundación para el Progreso Chile. Vamos a ir hasta la ciudad de Medellín para conversar con Ana María Vélez, periodista de Teleantioquia. Se registran disturbios en varias regiones de Colombia por escasez de ayudas ante la crisis del COVID. El caso más alarmante ocurrió esta semana en el municipio de Fundación, en el caribeño departamento del Magdalena, donde hubo saqueos y disturbios en algunos comercios del municipio horas antes de que el presidente Iván Duque anunciara que la cuarentena se prolongará hasta el 11 de mayo. Vamos a ir a Caracas para conversar con la doctora Marianela Herrera, investigadora del CENDES de la Universidad Central de Venezuela y miembro de la Fundación Bengoa, para abordar el tema de la inseguridad alimentaria de los venezolanos, que se ha agravado, según informes de Naciones Unidas, de manera terrible a propósito del COVID. Y vamos a ir a Madrid, donde vamos a cerrar nuestra agenda del día de hoy, conversando con Esther Blanco, quien escribió el artículo "¿Me puedo contagiar comiendo
o por los envases del supermercado, la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea emitió una guía de preguntas y respuestas para resolver las dudas más habituales entre los ciudadanos, y esas dudas se las vamos a hacer a Esther Blanco, pues para que nos ayude a responderlas desde la ciudad de Madrid. Esa, pues, nuestra agenda para el día de hoy, jueves 23 de abril del año 2020. Son las 7:22 de la mañana, acá en Día a Día, desde Miami para el mundo. El editorial con César Miguel Rondón. El presidente Trump firma la orden ejecutiva que suspende la emisión de Green Cards por 60 días. Ahora bien, recibe muchas críticas esta medida porque, según los especialistas, se trata en realidad de algo simbólico. Según Andrew Seal, presidente de MPI es el Instituto de Política Migratoria, MPI por sus siglas en inglés, esta medida es más un gesto simbólico de Trump para su base conservadora y tendrá un impacto mínimo en la economía. Esto empezó como un gesto simbólico del presidente Trump para su base, pero cuando sus asesores comenzaron a elaborar una política pública, muchos le aconsejaron hacer algo más limitado. Hasta donde vemos, la orden ejecutiva es más limitada y de mucho menos impacto. Lo cierto es que el presidente Trump está mal en las encuestas, como lo hemos abordado en estos últimos días con especialistas en la materia. Está bastante por debajo de Joe Biden, quien ni siquiera ha salido a hacer campaña, y entonces apela a uno de sus fuertes con sus seguidores conservadores, y es sencillamente atacar a los inmigrantes. Por ejemplo, Stosh Kotler, principal ejecutivo del grupo judío Ben the Ark, advirtió que la agenda nacionalista blanca de la administración Trump está poniendo en grave riesgo tanto nuestra salud como nuestra democracia. El prohibir la inmigración no va a mejorar la salud ni la seguridad de los estadounidenses, especialmente ahora que Estados Unidos tiene el mayor número de casos COVID-19 en el mundo. El abogado Hans Meyer, principal ejecutivo del bufete legal Meyer Law, dijo que Trump es un xenófobo en jefe que ha recurrido de nuevo a su táctica favorita de atacar a los inmigrantes en vez de asumir responsabilidad por acciones que le han costado la vida a miles de personas. La crisis más grave en nuestros tiempos una vez nos demuestra cómo nuestra sociedad se beneficia de las contribuciones cruciales de los inmigrantes, que en la actualidad son los que más sufren. Pero son maravillosos los inmigrantes como chivos expiatorios en la política del presidente Trump. Es el problema cuando decisiones políticas pasan por encima de las decisiones de la ciencia, de los médicos, en tiempos de pandemia.